Hola amigos, bienvenidos a Carito Design. El día de hoy estaremos realizando esta hermosa puntada de corazón, la cual se teje súper fácil y sin ninguna complicación. Es ideal para realizar un chal. Así que aprovecho también la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis tutoriales. También aprovecho para darle las gracias a todas aquellas personas que me siguen y están apoyando mi trabajo. Así que sin más, vamos con el paso a paso. Bien, para comenzar nuestra labor vamos a estar utilizando lo que sería una lana, bien sea de algodón o una lana acrílica o lana de bebé, pero que sea bastante delgadita. Y esa es la que vamos a necesitar y vamos a utilizar un crochet del número 2.5 milímetros, como pueden observar. Bien, ahora sí vamos a ir con nuestra puntada. Bien, para comenzar nuestra labor vamos a tomar nuestra lanita y vamos a comenzar haciendo nuestro nudo deslizado, que sería de esta forma, así. Y empezamos a hacer un total de 10 cadenitas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retroceder 5 cadenitas. Entonces voy a tomar una lazada y voy a devolverme 2, 4, 5. En la quinta cadenita voy a ingresar. Y allí voy a realizar mi siguiente vareta porque esta sería la segunda. Estas cadenitas que están aquí de inicio, estas van a formar una vareta o punto alto. Entonces ya se tendría mis dos puntos altos. Ahora voy al siguiente espacio, que sería acá, y voy a seguir haciendo mis puntos altos. Llevo 3, 4, 5, tomo lazada, voy al número 6, que sería acá, y finalizamos con una más para completar las 7 varetas o puntos altos. Y esta sería mi primera vuelta. Entonces ahora voy a levantar con 3 cadenas, giro mi tejido y ahora voy a realizar lo que sería tejer una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Es decir, estas 3 cadenitas nos van a servir como una vareta o un punto alto. Tomo lazada y voy al siguiente espacio y realizo mi siguiente vareta. Tomo lazada, voy al siguiente. Tomo lazada, voy al siguiente. Y así sucesivamente hasta completar las 7 varetas o 7 puntos altos. Vamos a contar y aquí tendremos 2, 4, 6. Nos faltaría una vareta que la vamos a hacer donde hicimos nuestras 3 cadenitas, ingresamos en la tercera cadenita y ahí hacemos lo que sería un punto alto. Y así nos estaría quedando nuestra puntada. Para nuestra siguiente vuelta lo que vamos a hacer es hacer lo que serían unos aumentos, pero lo vamos a aumentar con cadenitas. Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tomamos una lazada y en la cadenita número 5, no sé si logran enfocar acá, en la 3, la número 5, vamos a ingresar y vamos a hacer una vareta. Tomamos lazada, vamos al siguiente espacio y vamos a hacer otra vareta. Y así hasta llegar a tener 6 varetas. Llevamos 4, 5 y acá finalizaríamos con la número 6.
Entonces vamos a acomodar bien lo que sería nuestro tejido para entonces ahora la séptima vareta la vamos a trabajar en este espacio que está acá. Donde está la vareta de la vuelta anterior, allí voy a ingresar y voy a hacer mi siguiente vareta o séptima vareta. Entonces ahora vamos a trabajar lo que sería esta puntada. No sé si logran observar allí. Vamos a hacer lo que sería el piquito o la puntita del corazón. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Hacemos 3 cadenas, entonces voy a contar 4 varetas, 1, 2, 3, 4. En la número 4 voy a ingresar y voy a hacer un punto bajo, así. Voy a hacer 3 cadenitas más y ahora voy a hacer una vareta en la vareta de la vuelta anterior, en la última vareta, y voy a ingresar así y voy a hacer una vareta. Y aquí ya estaríamos formando lo que sería la puntita o el pico de la parte de abajo del corazón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un aumento de este lado, así como lo hicimos en este lado. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una doble lazada. ¿Por qué voy a hacer una doble lazada en vez de varetas? Porque acá voy a hacer lo que serían las varetas sin tener cadenas. Es decir, en este lado nosotros hicimos cadenetas para poder formar lo que serían nuestros puntos altos. En este caso voy a hacerlas sin cadenas. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Acá donde hice mi última vareta, entonces allí en ese mismo espacio, acá en esta misma cadenita, voy a ingresar y voy a hacer mi siguiente vareta de aumento. Pasando por las lazaditas que tengo allí, voy a tomar lazada y ahora me voy a ir a donde está este puntito, el último puntito que hice, y voy a ubicar, no sé si logran ver, aquí hay como un huequito que se está formando. En ese huequito, miren, allí voy a ingresar y voy a hacer lo que sería mi siguiente vareta de aumento. Pasando por 2, luego pasando por 2, así. Y por último paso por 2 más. Tomo lazada, doble lazada y me voy al siguiente puntito en esta vareta que acabo de finalizar, y aquí abajito, aquí se hacen unos huequitos. Mire, vean. Y allí voy a ingresar y voy a hacer lo que serían mis varetitas de doble pasada o triple pasada, creo que se llama, porque la verdad es que tiene varios nombres. Y vamos a pasar por allí. Y vean, acá ya se están formando. Entonces, contando esta de la que hicimos acá primeramente, tendríamos 4 varetas. Entonces vamos a seguir. Vamos al último puntito. Y allí vamos buscando el huequito. Y vamos haciendo nuestras varetas dobles. Así. Entonces, terminamos esta puntada hasta completar lo que serían las 7 varetitas dobles. Nos faltarían 2. Bien, ya que tenemos nuestras 7 varetas ya finalizadas, lo que vamos a hacer es, ya hemos terminado lo que sería nuestra vuelta número 3 y ahora vamos a comenzar lo que sería nuestra vuelta número 4. Entonces, vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a girar nuestro tejido de esta manera. Entonces ahora tomo una lazada y vamos a llenar todo este espacio de puras varetas. Entonces vamos a ingresar en cada uno de los puntos disponibles de la vuelta anterior. Miren, fíjense, los mismos huequitos se van haciendo o se van marcando. Recuerden siempre que las primeras cadenitas de inicio que están acá siempre van a contar como varetas.
como la primera vareta. Entonces nos vamos acá al siguiente espacio y vamos a continuar. Con mucho cuidado porque estas lanitas así que son muy finitas, a veces los hilos se enredan pues en el gancho. Por eso hay que tener cuidado al momento de pasar. Bien, vamos a rectificar. Tenemos 2, 4, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Les voy a mostrar un momentito mi muestra que hice anteriormente. Y vamos a realizar lo que sería formar este piquito que se ve acá. No sé si lo logran ver. Este piquito es lo que va a darle completar la forma de ese corazón. Entonces, vamos a ir y tomar nuestro tejido y vamos a hacer lo que serían 5 cadenitas. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego que tenemos nuestras 5 cadenitas, lo que vamos a hacer es, vamos a devolvernos y vamos a buscar lo que sería la cadenita número 3 acá. Y allí vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado, así. Ahora hacemos 2 cadenitas más. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar una lazada y nos vamos a ir a esta vareta que ven acá, que sería la vareta número 1 de la vuelta anterior o del aumento que hicimos anteriormente. Vamos a hacer allí nuestra varetita. Y vean que ya está agarrando forma lo que sería el tejido. Entonces, así vamos a llegar y vamos a ir completando hasta tener 7 varetas. Nos vemos cuando estemos acá al final. Bien, aquí me faltaría una última vareta que la voy a hacer acá donde está la tercera cadenita de la vuelta anterior. Y allí voy a hacer mi última vareta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es para la quinta carrera número 6 o vuelta número 6, lo que voy a hacer son 9 cadenas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos vamos a devolver en la cadena número 5. Tenemos 2, 4 y 5. Allí vamos a ingresar con un punto alto. Llevamos 2 varetas. Recuerden que siempre la primera cadena, estas primeras cadenas cuentan como punto alto. Allí vamos por la tercera. Vamos a la cuarta. Quinta. Y ahora vamos a la número 6, que sería acá. La número 7 la vamos a hacer encima de esta vareta de la vuelta anterior. Acá ingresamos y quedaría así. Y ahora lo que vamos a repetir es lo que hicimos en la vuelta número 3, que sería 1, 2, 3, hacer lo que sería el piquito o la puntita del corazón. Entonces vamos a hacer 3 cadenas. Y nos vamos a ir a la cuarta vareta, 1, 2, 3 y 4. En la número 4 vamos a ingresar y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas más, 2 y 3. Tomamos una lazada y ahora nos vamos a la última vareta de la vuelta anterior, que sería esta que se ve acá. Y allí hacemos nuestra vareta o punto alto. Y allí estaríamos formando la siguiente puntita del corazón. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es unas varetas. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Esto o estas cadenas que hicimos anteriormente las vamos a girar un poquito y vamos a ingresar en la primera cadena
y vamos a hacer una vareta. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena. Recuerden que cuando formamos este piquito del corazón, acá hicimos 2 cadenas, ¿no? En total eran 5, entonces dejamos 2 cadenas y luego hicimos este circulito o esta pelotita o esta bolita, la formamos con 3 cadenas y luego hicimos 2 cadenas más. Entonces esas son las que vamos a trabajar ahora. Entonces acá donde está la bolita queda como una hebrita. En esa hebrita nosotros vamos a trabajar lo que sería una vareta. Voy a ingresar en la siguiente cadenita y voy a hacer otra vareta. Y así vamos a ir hasta la última cadena. Entonces vean cómo ya se está formando nuestro corazoncito. Bien, rectificamos que tenemos 2, 4, 6, nos faltaría una vareta y la vamos a hacer acá en esta vareta que sigue o este espacio que sigue y ya tendríamos nuestras 7 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento que hicimos aquí. Entonces vamos a hacer 3 cadenas y nos vamos a ir a la cuarta vareta. 1, 2, 3, 4. En la cuarta vareta vamos a hacer un punto bajo. Entonces acá vamos a repetir 3 cadenitas más y nos vamos a la última vareta donde están las 3 cadenitas y en la tercera cadenita allí vamos a hacer lo que sería nuestra última vareta o último punto alto. Y así ya se estaría viendo nuestra labor. Entonces ahora nos toca aumentar de este lado, para que me quede esta alita, esta ala de este lado, como en este lado, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a repetir otra vez lo que sería el aumento con 2 lazadas para formar una vareta doble y vamos a ir a lo que sería este último puntito que trabajamos y en la misma cadena donde finalizamos, allí vamos a ingresar y vamos a sacar por 1, sacamos por 2 y sacamos por 3. Ahora volvemos a repetir el mismo procedimiento y ahora vamos a ingresar en este hoyito que se forma aquí en la vareta anterior. Vean, ¿ven? Vamos, sacamos por 1, sacamos por 2, sacamos por 3. Tomamos doble lazada y ahora vamos a esta última varetita. Acá hay un espacio, un huequito, por allí pasamos y seguimos haciendo lo que serían nuestras varetas dobles. Entonces vamos a trabajar así hasta tener 7 varetas, contando esta que hicimos acá. Ya que tenemos nuestras 7 varetas acá, rectificamos 2, 4, 6 y 7. Entonces ahora lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas, 2 y 3. Vamos a girar nuestro tejido y ahora vamos a comenzar a hacer varetas nuevamente sobre cada vareta de la vuelta anterior. Entonces llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a repetir lo que sería la vuelta número, 2, 3, 4, 5. Vamos a repetir la vuelta número 5 y sería lo siguiente. Vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4 y 5. Entonces nos vamos a devolver para la cadeneta número 1, 2 y 3. Y vamos a hacer allí un punto deslizado. De esta manera. Ya va que se me enreda un poquitito acá. No hay problema, lo deshacemos.
y hacemos nuestro deslizado, así. Ahora levantamos 2 cadenas más y ahora nos vamos a ir y vamos a hacer lo que sería nuestra siguiente vareta acá. Aquí sería. Y así vamos a ir rellenando hasta completar lo que serían estas 7 varetas que siguen. Bien, ya que finalizamos nuestras 7 varetas, como las pueden observar acá, entonces vamos a repetir este procedimiento que está acá y es hacer 5 cadenas. Uy, llevamos una, vamos por 2, 3, 4 y 5. Entonces me voy a devolver a la número 3 y en la número 3 voy a jalar hebra y hacer un punto deslizado. Y de esta manera se me ha formado esta bolita. Entonces voy a hacer 1 y 2 cadenas. Me voy a ir y tomar una lazada e irme hasta la siguiente vareta de la vuelta anterior. Acá. Y vamos a hacer una vareta. Vamos al siguiente espacio y hacemos las siguientes varetas y así vamos a continuar por todas estas varetas hasta completar lo que serían 7 varetas. Bien, y así estaría quedando mi puntada. Vean cómo se forma el corazoncito, la verdad es que queda una puntada muy bonita, ideal para nuestros chales, no sé cómo, también lo pueden utilizar incluso para una blusa, un polo, y miren qué bonito se ve. Entonces, esta puntada cuenta de 6 vueltas principales. Miren, vean, acá tenemos 2, 4 y 6 vueltas. Si nosotros queremos seguir repitiendo esta puntada para hacer un chal un poquito más grande, porque esto apenas es una muestra, igual que la hice acá, pero no la pude hacer en el color rojo porque en la cámara a veces no se distingue bien los colores, entonces lo trabajé en este color que es más claro, para que sea más, lo puedan ver sin ningún problema. Miren, quería darle un datito acá y es lo siguiente. Para poder repetir esta secuencia y que nuestro chal pueda aumentar, lo que tenemos que hacer es repetir la vuelta número 5 y la número 6, para también ir creando los diseños. Recuerden que finalizan, por ejemplo, esta vuelta que es la número 6, inmediatamente hacen sus 9 cadenitas para aumentar su tejido, porque siempre van a tener que aumentar de lado y lado. En un lado van a aumentar con cadenas y en el otro lado van a aumentar con las varetas que se hacen sin cadena, haciéndolas con varetas dobles. ¿Sí me entienden, no? De todas maneras, cualquier cosa no duden en preguntar. Si ustedes quieren, ya lograron el tamaño deseado y quieren finalizar ya su vuelta, lo que tienen que hacer es finalizar con una vuelta ya completa con este corazón formado. Es decir, van a finalizar en lo que sería la vuelta número 6. O sea, con la misma puntada de la vuelta número 6. Entonces, van a finalizar de esta manera para que les quede así. Y es todo lo que van a hacer a lo largo de todo el tejido. Repetir la vuelta número 5 y la número 6. Que la número 5 es como donde se forma lo que sería la puntita o el piquito del corazón. Y la número 6 cerraría ya el corazón y va a quedar de esta manera. Otra cosa que les quería enseñar a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer en esta muestra, no sé si se nota bien, vamos a hacer lo que serían los bordes o los voladitos del tejido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que supongamos que ya finalizamos nuestro tejido, entonces vamos a hacer lo que serían 12 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
rectificamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces estas cadenitas las voy a deslizar en este espacio que hay entre cuadrito y cuadrito. Entonces aquí justamente, mire, vean, acá en todo el centro, allí voy a deslizar. Voy a hacer un punto bajo, perdón. Y así está quedando lo que sería el borde, o no sé cómo decirle, el encaje de mi tejido. Entonces ahora voy a continuar haciendo lo que serían 12 cadenas más. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces me voy a ir al siguiente espacio y voy a hacer lo mismo, acá, entre cuadrito y cuadrito. Lo acerco para que puedan ver mejor, entre cuadrito y cuadrito, este y este, en el medio, aquí. Vamos a hacer allí lo que es un punto bajo. Y ahora para finalizar este lado vamos a hacer lo que serían 20 cadenas, porque le vamos a dar la vuelta a todo lo que es este cuadro del centro. Va a quedar como acá, así. Entonces voy a agarrar y voy a hacer mis 20 cadenas. Rectificamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya que tengo mis 20 cadenas, me voy a ir hasta acá, a la siguiente esquina o entre el siguiente lado, que sería acá, si se fijan bien, y voy a buscar lo que sería mi centro allí. Voy a tomar la hebra y voy a hacer un punto bajo. Y va a quedar como unas orejitas, ¿no? Ahora me voy a ir y voy a hacer mis 12 cadenas. Tenemos nuestras 12 cadenas y vamos al siguiente punto, mira acá, y hacemos nuestro punto bajo y hacemos nuestras últimas 12 cadenas para finalizar. Ya que tenemos nuestras 12 cadenas, vamos a ir a este último puntito que tenemos acá. Aquí sería. Y hacemos nuestro punto bajo. Y vean cómo está quedando. Claro, este tejido se tiene que bloquear, se tiene que vaporizar, no sé cómo le dirán también, ¿no? Para que pueda agarrar la forma. Y lo siguiente, podemos hacerle lo que es este otro borde encima de las cadenas que consta de puntos bajos. Y simplemente les voy a mostrar para que el video no se haga tan largo. Lo que vamos a hacer es levantar una cadena. Déjenme acomodar bien acá el tejido. Y vamos a levantar una cadenita. Y ahora vamos a rellenar toda esta cadena con puntos bajos. En el caso donde hay 12 cadenas, vamos a hacer 12 puntos bajos. En el caso de que tengamos en el centro, como en el centro, 20 cadenas, allí vamos a hacer 20 puntos bajos. Entonces acá ya yo tengo mis 12 puntos bajos y lo que voy a hacer es irme al punto bajo de la vuelta anterior y allí voy a hacer un punto deslizado, así. Si se les queda así, como a mí, entonces lo que vamos a hacer es estirar todos estos puntos bajos para que puedan tener la forma. Y ahora seguimos tejiendo lo que serían nuestros puntos bajos en cada espacio, así. Recuerden que son 12 puntos bajos en cada arquito
pero en el arquito central siempre va a ser más cantidad porque hemos colocado 20 cadenas. Entonces aquí lo dejamos hasta aquí. Serían, ¿cuánto tengo acá? 2, 4, 6, 7. Vamos a terminar este arquito. 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos al punto bajo de la vuelta anterior y allí solamente deslizamos. Y así vamos a continuar dándole toda la vuelta a este tejido. Entonces, amigos, este es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo disfruten y que puedan aprender más sobre el tejido cada día. Acá, bueno, como les mostré al principio, esta puntada la hice en el color rojo. En el color rojo se ve bien bonito, se ve bellísimo, pero la verdad es que en la cámara no se visualiza bien, pues, como debería de ser. En cambio, en este colorcito sí se ve más claro en las puntadas. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Así que amigos, sin más, bendiciones.